Y para ello vamos ahora a compartir también la pantalla. Así es, muchachos. A ver. Ahí está. Estamos compartiendo la pantalla. Ahora sí vamos a expandirlo un poco. Ya la vamos a expandir. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Para el día de hoy tenemos Perú 1968 al 2011, el gobierno de las Fuerzas Armadas. Y si hablamos de este tema, estamos hablando de Juan Velasco Alvarado, ¿verdad? Juan Velasco Alvarado. También, no olvides que además de Juan Velasco Alvarado, estuvo el señor Morales Bermúdez, ¿no? Francisco Morales Bermúdez. Pero luego ya retorna la democracia en la década del 80, ya para los últimos gobiernos. El año 80 asume Belaúnde Terry por segunda vez la presidencia. Luego Alan García ya para el año 85. Alan García Pérez, primer gobierno. Pasamos al gobierno de Alberto Fujimori, 2 veces en el gobierno. Intentó un tercer mandato. Valentín Paniagua también, como no, el famoso gobierno de transición de Valentín Paniagua, Alejandro Toledo, y vamos a ver hasta el segundo gobierno de Alan García, el día de hoy. Entonces, le damos una cordial bienvenida a este tema y vamos a empezar nuestra respectiva clase. El año 68, tú debes recordar, Juan Velasco Alvarado dio golpe de Estado a Belaúnde Terry. ¿Te acuerdas la razón? ¿Por qué hizo eso Velasco o cuál fue lo que lo motivó? El escándalo de la página 11. ¿Qué había sido el escándalo de la página 11, profesor? Seguro te acuerdas cuando se firmó el acta de Talara con la empresa norteamericana IPC. Entonces, se dijo que del documento, el acta de Talara, la página 11 se había sustraído, había desaparecido. Aquí tenemos a Juan Velasco. ¿Ve? Juan Velasco anunció que iba a aplicar el llamado Plan Inca. Como de los 12 años que fue la dictadura militar, Velasco gobernó 7, se le conoce como el septenato, ¿ya? El septenato. Y Velasco dijo que iba a aplicar el llamado Plan Inca. En primer término, Velasco empezó a expropiar. Expropiar significa quitar la propiedad o apropiarte algo que no es tuyo. Muchas de estas empresas eran extranjeras, de origen norteamericano o de Estados Unidos. Entonces, la primera acción de Velasco fue expropiar la International Petroleum Company. Mira, ahí tienes una fotografía. La International Petroleum Company. Claro, los soldados fueron a esta empresa y recuperaron el control de la Brea y Pariñas, la zona petrolera, ¿no? Velasco con esto va a empezar a crear Petroperú, por ejemplo. Crea Petroperú. Luego Velasco va a expropiar centros mineros y va a crear Centromin Perú, Sider Perú. Va a expropiar la Peruvian Corporation, que era una empresa a cargo de los ferrocarriles. Va a crear Enafer Perú. Y así Velasco va a empezar a crear una serie de empresas estatales, ¿no? Aeroperú, Pescaperú, Electroperú, en serio. Además, Velasco va a crear Sinamos. ¿Qué cosa es Sinamos, profesor? Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social. Mucha gente va a recordar a Velasco porque Velasco empezó a ayudar a los sectores populares llamados pueblos jóvenes en aquel entonces. Hoy día le llamamos asentamientos humanos, pero en aquel entonces se le llamaban los pueblos jóvenes, ¿ya? Muchos de ellos no tenían alumbrado público, el sistema de agua de desagüe, un título de propiedad, pistas y veredas o caminos. Entonces, ¿qué cosa es lo que va a hacer el gobierno de Velasco? Va a empezar a darle ayuda a esos sectores. ¿Cuál va a ser el resultado? La gente va a aplaudir a Velasco, muchos de ellos van a decir que Velasco es un gran presidente,
Pero en el fondo Sinamos, escúchame, Sinamos tenía ese objetivo, pues, buscar el respaldo de los sectores populares o un acercamiento de los sectores populares al gobierno, ¿no? Claro que sí. Otra de las medidas más importantes de Velasco es la reforma agraria, la llamada reforma agraria. Este es un tema muy controversial porque algunos economistas o especialistas en la materia dicen que la reforma agraria fue un fracaso total. Es un punto de vista que puede haber muchas discrepancias, pero resulta que durante siglos, desde la época de la colonia o el virreinato, los peruanos auténticos eran sirvientes, yanaconas, y los grandes propietarios terratenientes. Comenzando la República Aristocrática en el siglo XX, todavía había grandes oligarcas terratenientes. ¿Qué es lo que hizo Velasco? Sí, Velasco va a eliminar el latifundio y va a crear las CACs, Cooperativas Agrarias de Producción Social, con las tierras agroindustriales de la oligarquía terrateniente. Obviamente, estos sectores afectados van a criticar duramente al gobierno. Van a decir quién es él para quitarnos nuestra propiedad, ¿no? Pero ¿qué hizo Velasco con estas tierras? Creó cooperativas en las que los campesinos ahora eran propietarios, pero eran parte de una cooperativa. ¿Eso a quién le quitó? A los grandes oligarcas terratenientes. Y también se crean las SAIs, Sociedad Agrícola de Interés Social. ¿Eso a quién le va a quitar? A los grandes gamonales o hacendados de la sierra. Hoy hay expertos que dicen económicamente fue un fracaso, la producción se vino abajo, en vez de producir más producía menos, y encima Velasco le quitó su propiedad a los grandes. Pero, ¿qué hay de la parte social? En la parte social resulta que muchos habían sido sirvientes toda su vida. Ahora tenían tierras. ¿No ese es un logro? Sí, profe, pero le quitó su tierra a los grandes latifundistas. Materia de polémica. Pero yo le pregunto a usted otra cosa, a ver, para seguir analizando. ¿Por qué algunos dicen que fracasó la reforma agraria? Es que la producción en vez de subir empezó a caer, profesor. ¿Y por qué? El gobierno no les mandaba ayuda, algún tipo de maquinaria, asesores, préstamos. Lo que ocurre, joven, es que el campesino no estaba preparado. El cambio fue muy drástico, profesor. De haber sido sirvientes toda su vida, ahora eran grandes propietarios. Ese cambio es una transición que debió tomar un tiempo, pero lo que sí es verdad, profesor, es que la producción en vez de subir cada vez caía más. Pero cuando ya acaba esto de la reforma agraria, muchas personas, muchos dicen, estas tierritas que tengo son de la época de la reforma agraria, en la que Velasco nos dio, dicen algunos. Bueno, eso es materia de polémica. ¿Por qué? Porque los puntos de vista siempre van a ser discrepantes, ¿no? En ese sentido, somos respetuosos de otros puntos de vista. Cuando gobernaba Velasco, ocurrió el terremoto del 70, uno de los terremotos tristemente recordados porque para Yungay en Ancash significó destrucción total y para muchas familias significó perder a sus seres queridos. Yo conocí porque el Señor ya falleció, un, una persona que me contó algo que yo cuando lo escuché por primera vez me quedé de verdad bien admirado, ¿no? Dice que él era un niñito, él me cuenta, ¿no? Que él era un niñito y que justo cuando ocurrió lo del terremoto, días antes había llegado un circo y cuenta que él era tan pobre que él no tenía para la entrada. Y una vecina dice que le dijo a su mamá, ¿no? A sus padres, eran sus vecinos, ¿no? Dice que le dijo, mira,
yo quiero que tu hijo vaya al circo con mis hijos, porque como son amiguitos, yo quiero que se diviertan. No te preocupes, yo le pago la entrada, porque dice que sus padres de mi conocido era bien pobre, ¿no? Ya, pues yo le pago la entrada. Ya llévalo, pues ya, con cuidado nomás y ya vamos. Justo el día que van al circo, hay el terremoto. Entonces dicen ellos que las personas que estaban en el circo de lejos podían ver cómo la ciudad de Yungay era sepultada por una especie de aluvión que sepultó todo Yungay, ¿no? Y él fue niñito sobreviviente, él sobrevivió. ¿Qué te parece? Pero él perdió toda su familia, a toda su familia. Increíble, pero cierto, ¿no? Cuánta gente, incluso que vino acá a Lima por estudios, trabajo, otros motivos, también perdieron a toda su familia ahí en Yungay, ¿no? Por eso este terremoto para muchas personas es algo que les causa mucha tristeza, ¿no? Recordar algo así. Por otro lado, el gobierno de Juan Velasco Alvarado, ojo con esto, el gobierno de Juan Velasco Alvarado eh, en un primer momento anunció que no era ni capitalista ni socialista. Entonces uno se pregunta, si no eres capitalista ni socialista, ¿qué eres? ¿Nacionalista? ¿Neutral? ¿No alineado? Porque en el mundo, como se vivía la Guerra Fría, se dice que había áreas de influencia, ¿no? El capitalismo de Estados Unidos y la Unión Soviética o la URSS con su socialismo. Entonces, Velasco dijo claramente que él no era ni capitalista ni socialista, pero en la práctica, Velasco tenía un acercamiento a los países socialistas como la URSS y Cuba. Incluso hay foto de Velasco con Fidel Castro, cuando Fidel Castro vino acá al Perú, no en una visita oficial, sino estaba haciendo una especie de escala, pero Velasco lo recibió en Jorge Chávez, pues, claro. Y Velasco empezó a comprarle armamento incluso a la Unión Soviética, ¿no? Entonces muchos decían, Velasco, o sea, Velasco dice que no es ni capitalista ni socialista, pero en la práctica, curiosamente, había sectores que no lo querían a Velasco, sobre todo, ¿qué sectores? Los grandes empresarios de los sectores privados, ¿no? Los inversionistas extranjeros, porque Velasco había expropiado casi todo, y los grandes terratenientes, los hacendados latifundistas que se vieron afectados con la reforma agraria, y un sector del alto mando militar que consideraba que Velasco estaba volviendo al Perú un país socialista. Entonces va a ocurrir el tacnazo. El tacnazo es el golpe de Estado contra Velasco. Lo sacan a Velasco y entra el señor Francisco Morales Bermúdez. Él asume el gobierno, Francisco Morales Bermúdez. Si Velasco aplicó el plan Inca, Morales Bermúdez aplicó el plan Túpac Amaru. Morales Bermúdez gobernó también 5 años, del 75 al 80. Pero lo que Morales Bermúdez tuvo que soportar fueron huelgas constantes, huelgas nacionales, obreros, estudiantes, profesionales. Muchos se unían a las huelgas en aquel entonces. Muchos obreros, estudiantes universitarios, salían a las calles y marchaban contra un gobierno militar. ¿Y qué pedían? Pedían que los militares vuelvan a sus cuarteles y que permitan el retorno a la democracia, que permitan que haya elecciones. Morales Bermúdez aceptó. Morales Bermúdez permite que haya elecciones para una asamblea constituyente. ¿Ya? En la asamblea constituyente, ¿quién va a aparecer? ¿Qué personaje? Seguramente puede observar usted, seguro puede visualizar al señor Víctor Raúl. Aquí está, ve. Víctor Raúl Aye de la Torre y Alan García. ¿Ves? Alan García está joven. Pero el señor que está acá
es Víctor Raúl Aye Latorre, aunque ya mayor, ¿no? Ya está mayor, un hombre octogenario. Víctor Raúl Aye Latorre llegó a asumir, ¿ya?, en la presidencia de la Asamblea Constituyente y se elaboró la Constitución de 1979. Frente a esa situación, tenemos que Morales Bermúdez sí va a permitir que se elabore este documento que era el antecedente, digamos, la antesala para que haya elecciones democráticas. Esta Constitución del 79, atención, fue hecha por la Asamblea Constituyente, no por el gobierno de Morales Bermúdez. Aclaración. Morales permitió que haya una Asamblea Constituyente y es la Asamblea Constituyente la que hizo la nueva Constitución. ¿Qué novedades tenía esta nueva Constitución? La ciudadanía a los 18 años, ¿ya? También esta Constitución va a permitir que los analfabetos puedan votar. Sí, a partir de esta Constitución del 79, los analfabetos podían votar. También se va a permitir que haya una segunda vuelta electoral en caso el candidato que haya quedado en primer lugar no haya alcanzado el 50%. Si en elecciones un candidato no alcanzaba el 50%, era necesaria una segunda vuelta electoral. También. Básicamente, esos tres aspectos debemos destacarlos. Ciudadanía a los 18 años, voto para los analfabetos y la segunda vuelta electoral. Entre otros cambios, por supuesto, pero ya para eso está el curso de cívica, ¿no? Muy bien, sigamos. Belaúnde Terry va a ser elegido por segunda vez. Habría que preguntarnos algunas cosas. En primer término, ¿acaso no fue a Belaúnde a quien sacó Velasco el año 68? ¿Y acaso no fueron 12 años de gobierno militar? Y ahora la gente otra vez vota por Belaúnde. ¿Qué pasó? ¿La gente se había olvidado lo de la página 11? ¿Será que Belaúnde logró convencer a la población de que eso de la página 11 solo fue un pretexto de los militares para tomar el poder? ¿Será que la gente empezó a decir que Belaúnde fue un demócrata y que eso de la página 11 no era cierto? Bueno, muchachos, eso es parte de la historia. Al parecer la población volvió a confiar en Belaúnde y al parecer lo de la página 11 para las personas no fue tan importante porque volvieron a votar por él. Mira, en el gobierno de Velasco, por ser un gobierno militar o una dictadura, los medios de comunicación, radio, TV, prensa escrita, periódicos, ¿no?, fueron confiscados. Entonces, ¿qué hace Belaúnde cuando asume la presidencia? Devuelve los medios de comunicación a sus auténticos dueños, que eran pues obviamente empresarios privados, ¿no? Belaúnde también convoca elecciones municipales. ¿Por qué? Porque en el gobierno militar de 12 años no hubo elecciones municipales. Entonces Belaúnde convoca a elección municipal y es elegido alguien de su partido, el señor Eduardo Rego. Pero luego va a ser elegido Alfonso Barrante Lingán, de la Izquierda Unida. Seguramente escuchó hablar, no sé, Alfonso Barrante Lingán puso de moda el vaso de leche. Pregúntele a sus padres, ya, pregúntele a sus padres, papá, mamá, abuelito, ¿te acuerdas del vaso de leche? Es más, pregúntale esto, ¿eh? Pregúntale, papá, ¿te acuerdas de la leche en sí? Sí, tu papá es mi contemporáneo, porque bueno, yo voy a ser sincero, tan mayor tampoco soy, ¿ah? Pero hay que reconocer los añitos, hay que reconocer ya. Pero para la década del 80, yo estaba en primaria, pues. Yo estaba en primaria, entonces no es que, oh, tan mayor tampoco soy, ¿eh? Pero bueno, ya. El año 80 fue un año en el que van a surgir los movimientos subversivos o el terrorismo. Dos agrupaciones políticas
terroristas, ¿no? Terroristas. Sendero Luminoso en Ayacucho con Abel Guzmán y el MRTA vía El Salvador, Víctor Polay. Estos dos grupos decían que luchaban por el pueblo, por las injusticias. Pero ¿eso qué significó? Atentados, coche bombas, miles de muertes, policías, militares, gente civil que murió en esta etapa de terrorismo. Definitivamente inaceptable, ¿no? Absolutamente. Fue terrorismo. El conflicto del falso Paquilla. Tuvimos una guerra con Ecuador, ¿no? Una guerra con Ecuador. Los ecuatorianos ingresaron al territorio peruano, ¿ya? Ingresaron al territorio peruano en la zona de la cordillera del Cóndor, ¿ya? Y hicieron una base que le llamaron Paquilla, en serio, le llamaron Paquilla. Según ellos, Perú les había quitado su territorio, dice. Claro, ¿cómo que el Perú le quitó su territorio? Sí, decían que Perú les había quitado, que cómo es posible, ¿no? No, las tropas ecuatorianas habían ingresado al Perú y se habían creado un supuesto pueblito llamado Paquilla. Y dijeron, Perú nos ha quitado nuestro territorio Paquilla. ¿Qué cosa? El presidente Belaúnde, repito, el presidente Belaúnde con un mapa le explicó al país entero, sí, con un mapa le explicó que se trataba de un falso Paquilla. Así que el ejército, las Fuerzas Armadas, al mando del general de división Rafael Hoyos Rubio, enfrentó y derrotó a las tropas ecuatorianas. No sé si usted escuchó hablar ahí por la recta de la UNI, por la recta de la UNI hay un cuartel del ejército, ¿sí o no? ¿Te has fijado? ¿Conocen la UNI, la Universidad Nacional de Ingeniería? En esa recta, sí o no, que está un cuartel del ejército, el cuartel, el Fuerte Hoyo, en honor al general que enfrentó a las tropas ecuatorianas. Claro. La masacre de Ushurajay. Lo que era indudable es que ya ocurrían cosas muy lamentables. Si le sumamos al terrorismo ahora este caso terrible. 8 periodistas viajaron a Ayacucho, a un pueblito llamado Churajay, ¿ya? 8 periodistas. Ellos viajaron para investigar ciertas denuncias que estaban ocurriendo. Como es lógico, los periodistas llevan sus cámaras fotográficas, sus filmadoras, sus grabadoras que usaban cassette, todo, ¿no? Sin embargo, los 8 periodistas fueron masacrados, masacrados. Se creó una comisión investigadora, ¿sí? Y esa comisión investigadora dio su informe final y dijo que quienes habían sido los responsables eran los propios comuneros, los campesinos se habían equivocado. Según el informe, yo quiero aclarar que ese es el informe que dieron, decían que los campesinos se habían equivocado pensando que estos periodistas eran terroristas, los atacaron y los mataron. El informe no fue algo que convenció a todos, ¿no? Más de uno quedó con ciertas preguntas, pero ese fue el informe oficial. El año 83, Perú afrontó un fenómeno del niño de grandes proporciones, terrible, y la economía andaba mal. Si le sumamos, a ver, vamos a ver, uno, el terrorismo, dos, la guerra con Ecuador, tres, el fenómeno del niño, inundaciones, lluvias torrenciales, huaicos. La economía se vio seriamente afectada. La moneda, el sol, la moneda se llama el sol, se devaluó. Entonces Belaúnde establece como moneda el INTI. Ahí está, ahí puedes ver tú. Aunque también había billetes, ¿no? Pero justo ese es un INTI.
un INTI, el año 85. Ya cuando Belaúnde se iba, pone la nueva moneda. Y el siguiente gobernante, Alan García, ya él va a tener que lidiar con esa economía. O sea, Belaúnde le heredó a Alan ya una economía inestable y le heredó ya el terrorismo. El siguiente gobernante, Alan García Pérez, compitió en elecciones con Alfonso Barrantes Lingán, el que te mencioné de la Izquierda Unida con su vaso de leche. Se hizo tan popular porque van a surgir en diversas partes de Lima también los comités de vaso de leche, ¿no? Las madres de familia con su comité de vaso de leche. En los colegios daban leche a los escolares, pues, ¿no? Yo soy uno de los que ha tomado su vaso de leche en el colegio, ¿ya? La leche en polvo, la leche Ensi. No, profe, ¿qué leche? Bueno, amigo, bueno. Yo creo que quien te puede contar es tu papá, tu mamá, pues si es mi contemporáneo, base 4 para arriba, los que son base 4 para arriba han vivido esto, pues, ¿sí o no? Claro. El gobierno de Alan se limitó el pago de la deuda externa al 10%. Explique eso. Perú era un país deudor o con deuda externa gigante, ¿sí o no? Entonces, ¿qué cosa se dijo? A ver, se dijo lo siguiente, que Perú debía pagar su deuda externa. Ahora, Perú no estaba en condiciones. Entonces Alan García dijo, miren, por estar pagando deuda externa, descuidamos sectores como la nutrición infantil, construir escuelas, hacer hospitales y postas, hacer caminos. Así que mi gobierno solo va a pagar el 10%, anunció Alan García. El Fondo Monetario Internacional declaró al Perú país inelegible. ¿Qué significa eso? ¿Cómo que país inelegible? Es decir, ya no iba a invertir más en el Perú. Mm, ya no nos iban a prestar dinero, ya no iba a haber inversiones, ya no nos iban a comprar. Pero el gobierno de Alan García dijo, no, tranquilos, Perú tiene muchos recursos, pero es un país con muchos recursos. Y se aplicó una política heterodoxa. ¿Qué es eso? Ahí está la explicación. Control de precios, subsidios a los artículos de primera necesidad, y congeló el tipo de cambio. ¿Y qué va a pasar? Enormes colas para adquirir productos, enormes colas. Pregúntele, por favor, a las personas mayores. Pregúntele, si no son sus padres, sus tíos. Ahora, en algunos casos puede ser que sus padres sean tan jóvenes que me digan, profe, mi papá ni nacía, o mi papá era niñito, ¿no? Pues en todo caso voy a preguntar al abuelo, pregunta al abuelo. Las colas. ¿Por qué tantas colas? Es que mira, te voy a explicar. Cuando se dijo control de precios, eso significaba que iban a ir supervisores a los mercados, iban a sancionar con multas, decomiso y clausura a los malos comerciantes. Si había comerciantes que especulaban con los precios y subían los precios constantemente, escúchame, entonces se les iba a sancionar. ¿Qué hicieron los comerciantes? Escondieron los productos, así como lo escuchas, lo escondieron. Entonces, cuando iban los inspectores a verificar que no estén subiendo los precios, llegaban a los mercados y bodegas y qué curioso, no había nada. Los comerciantes empezaron a esconder los productos. Entonces, cuando llegaba la policía, ¿no?, a inspeccionar, ¿qué decían los comerciantes? No, ya se me acabó mis productos, ya se me ha acabado. Oiga, ¿usted está acá lo esconde? No, yo no escondo nada. Si van a depósitos a investigar a dónde está guardado la gente, dónde lo guardaría. Pero el punto es que a la escasez de productos, o sea, si los productos los escondían, se generó un tipo de escasez. Y si usted encontraba en algún sitio, ¿qué pasaba con el precio? Lo subían. O sea que una medida de control de precios, en vez de beneficiar, perjudicó bastante. Porque ahora el comerciante escondía el producto
lo guardaba hasta cierto tiempo, luego lo sacaba, pero con otro precio. Entonces, para la gente significaba pagar mucho más. Entonces, la moneda cada vez se devaluaba y se devaluaba. Pero el gobierno de Alan García aplicó los subsidios. ¿Qué son subsidios? Te doy un ejemplo para que lo entiendas. Mira, si un producto cualquiera vale 3 soles, ¿de acuerdo? Vamos a imaginar que el producto vale 3 soles. Entonces, ¿qué decía el gobierno? Decía, ¿sabe qué? Ese producto véndanlo a sol 50, la mitad. Y la otra mitad, ya, el gobierno cubría lo faltante. ¿Captas o no? Entonces, ¿cuál es el subsidio? Que el gobierno vendía productos por debajo de su precio real, pero lo faltante lo cubría el Estado. ¿Te das cuenta? Ya, ya. Se congeló el tipo de cambio también, es decir, el dólar. Se prohíbe que el dólar suba. Será el dólar bancario, porque el dólar callejero, el que venden en la calle, ¿quién controla eso? Así que en vista de que los productos escaseaban, el gobierno anunció que ahora quien se iba a hacer cargo de la venta directa a precio de fábrica era el gobierno y para eso iba a usar a la policía y al ejército. Iban a llegar camiones del ejército y también de la policía trayendo productos de primera necesidad. Arroz, azúcar, leche, ¿eh? ¿Ya? Pero eso sí, tiene que hacer tu cola tempranito, ¿eh? De forma ordenada para que usted pueda comprar. Resultado, ahí está la foto. ¿Cuánta gente tenía que hacer su cola, no? A veces yo me imagino, a veces yo me imagino siendo uno de estos jovencitos haciendo cola, ¿no? Tenía que hacer cola, claro, y muchas veces la cola no avanzaba por los zampones, vendían cola, había gente que iba a dormir un día antes, iba con su cartón, su frazada, cuando llegabas a la cola estaba a 3 cuadras, ya que vas a llegar ya, ¿no? Llegaron el camión a vender los productos, avanzaba un poquito, se acabó, lo siento, hasta mañana, uy, ay, ay. ¿En serio? Por lo tanto, ¿qué se generó? Una hiperinflación. Se devaluó el INTI se devaluó a su máxima expresión. El dólar MU, mercado único de cambio. Se crea un dólar subsidiado, un dólar barato para los empresarios, a quienes los llamaron los 12 apóstoles. Los empresarios recibieron un dólar barato subsidiado, se supone para que inviertan en el Perú, pero al parecer prefirieron sacar ese dinero y llevarlo a bancos extranjeros o a que gane intereses en otro sitio. Alan García se molestó y anunció la ley de estatización de la banca. Los bancos serían estatizados, el Estado iba a tomar los bancos, pero de repente va a surgir el movimiento Libertad con Mario Vargas Llosa. Sí, el hoy escritor, premio Nobel, entró a la política, fundó su movimiento Libertad y más de uno decía que Vargas Llosa podría ser un buen candidato a la presidencia. ¿Por qué se llamó Libertad su movimiento? Porque el señor Vargas Llosa decía que todos los derechos deben respetarse, incluido el derecho a la propiedad, y que nadie tiene por qué quitarte tu propiedad como los bancos. Pero algunos dicen, en realidad vino a defender a los banqueros. Es materia de puntos de vista, ¿ya? Porque Vargas Llosa dijo que él había venido a defender los derechos de todos, ¿no? Pero algunos decían, qué curioso que él surge justo cuando iban a estatizar los bancos. Materia de polémica. Todos tienen su punto de vista. Pero en vista de que el gobierno de Alan García se había desprestigiado tanto y que los intis eran billetes de papel que honestamente ya no tenían valor, Vargas Llosa empezó a adquirir más popularidad y ya se hablaba de que él sea candidato a la presidencia. Se une Acción Popular de Belaúnde Terry, ¿ya? Se une el PPC de Bedoya Reyes y se une Libertad de Vargas Llosa y forman Fredemo.
Frente Democrático, ¿ya? Entonces Vargas Llosa va a competir en elecciones con el Frente Democrático. Primer gobierno de Alberto Fujimori. Ahora, vamos a recordar un instante. Alberto Fujimori había estudiado en la Universidad Agraria, era ingeniero, y Alberto Fujimori había sido presidente de la Asamblea Nacional de Rectores, pero en política, un desconocido. En política no lo conocía. Él fundó su movimiento Cambio 90 y había muchos candidatos, pero que la gente estaba desengañada de los partidos políticos, desengañados. Bueno, en todo caso, el APRA no tenía, francamente no tenía opciones. ¿Quién podía derrotar a Vargas Llosa? Fujimori, que al principio en las encuestas casi ni figuraba, poquito a poquito fue subiendo, pero de a poco. Iba a algunos programas cómicos, lo entrevistaban, sí, más que todo programas así cómicos de farándula, ¿no? Ahí iba Fujimori, lo entrevistaban, pero algo que a Vargas Llosa lo va a afectar es que antes de la primera vuelta le hicieron una pregunta que, pues, lo hubiera hecho cualquiera, ¿no? ¿Cómo va a ser para acabar con la hiperinflación? A ver, la economía está muy mal. ¿Cómo va usted para solucionar eso? ¿Eh? Y Vargas Llosa anunció que en su gobierno se va a aplicar el shock, una medida de shock o ajuste económico que recomendaba el Fondo Monetario Internacional. Vargas Llosa dijo que lo iba a hacer. Más de uno se asustó. Empezaron a decir, van a subir más las cosas, los precios se van a elevar más. Claro, Vargas Llosa representa ese sector empresarial, representa a los ricos. Uy, entonces más de uno empezó a decir, ¿deberíamos votar por Vargas Llosa? Vargas Llosa, que era amplio favorito en las encuestas, ¿ah? Uy, de lejos favorito para ganar las elecciones, se dio la primera vuelta y para sorpresa de todos, en la primera vuelta Vargas Llosa queda primero, pero no alcanzó el 50%. Segundo quedó Fujimori y por lo tanto se iban a una segunda vuelta electoral. Hubo un debate Vargas Llosa-Fujimori y al final, en segunda vuelta, Fujimori derrota a Mario Vargas Llosa. Fujimori no dijo, atención, no dijo que iba a aplicar lo que la historia le llama también el Fujishock. No dijo, pero lo hizo. ¿Cómo? Lo que la gente temía que haga Vargas Llosa, Fujimori lo hizo. Un ajuste económico terrible para ponerle fin al control de precios y subsidios. El ministro de Economía fue Hurtado Miller, que hizo el anuncio famoso de cómo los precios subían. ¿Por qué? Porque si tú le eliminabas los subsidios, los precios iban a subir más. Y si eliminabas el control de precios, estás liberalizando la economía, entonces los precios también se iban a elevar. Pero, profe, por ley de oferta y demanda se regula, profe. Va a haber un equilibrio con ley de oferta y demanda. Bueno, el punto es que cuando se aplicó el llamado Fuji Shock, la economía, se vio afectada. Claro. Yo recuerdo, yo recuerdo que a mis padres que vivían el día a día, yo recuerdo con mucho afecto a mi padre, pero eran bien pobres, ¿no? Bien humildes. Mi mamita, que todavía está viva, yo nunca me olvido que cuando escuché el anuncio en la tele de cómo subían los precios, mi mamá un poco más se queda muda, ¿no? Y esa semana comimos calabazas, palabra. Tal vez algunos no me crean, tal vez algunos crean que exagero, pero esa semana comimos calabazas. Justo unos primos de provincia nos habían mandado unas calabazas como encomienda.
y las calabazas estaban ahí en el garage. Nosotros teníamos cochera, pero no teníamos auto. Es increíble. Pero bueno, en todo caso, en nuestra cochera teníamos nuestros calabazas. Cuando hubo el anuncio del Fujishow, mi mamá me acuerdo que me dijo, pues yo me acuerdo, yo era el hijo mayor, anda, busca esas calabazas y lávalas, porque estaban hasta empolvadas, imagínate. Y la calabaza fue la salvación. Mucha gente humilde padeció este ajuste económico del gobierno del señor Alberto Fujimori. Sí, la gente sintió los efectos. Pero no es todo, profesor. También en el gobierno de Fujimori se va a capturar a los líderes de los grupos terroristas. El Sendero Luminoso cayó Abimael Guzmán y fue presentado en traje a rayas. De el MRTA fue capturado Víctor Polay Campos y también fue presentado ante las autoridades, la policía. Sin embargo, no podemos negar que en el caso del gobierno de Fujimori hubo dos casos de violación de derechos humanos que fue pues noticia nacional, conmocionó a la población, ¿no? El primer caso fue la Cantuta, cuando estudiantes universitarios fueron secuestrados de la universidad y ejecutados, fueron asesinados. Sus familias, las madres, la familia de estos jóvenes clamaban justicia, ¿no? Clamaban justicia. En cierta ocasión, en una pollada en Barros Altos, en una quinta, allá en Barros Altos por el Jirón Guanta, ingresaron a esa pollada y asesinaron a los que estaban ahí, entre ellos un niño. Había un niño ahí de 8 años. Entonces, el caso La Cantuta y el caso Barros Altos son casos de violación de derechos humanos que el gobierno de Fujimori decía, se va a investigar, se va a esclarecer todos los asuntos. Bueno, Fujimori había dado un autogolpe el año 92, ¿verdad? El famoso 5 de abril, cuando Fujimori dijo disolver. Ahora se convoca el Congreso Constituyente Democrático, el CCD, y producto de ese Congreso Constituyente se elabora la Constitución del año 93, ¿ya? Constitución de 1993. Y también se va a dar la guerra del Cenepa, la guerra del Cenepa, año 95, con Ecuador. Esta fotografía nos muestra cuando el presidente Fujimori fue a ver a los jóvenes que estaban en plena guerra, ¿no? Mire usted la foto un instante y ve el rostro de esos jovencitos. Vea su rostro. Son realmente bien jovencitos, ¿no? Lamentable. Toda guerra es lamentable porque muchos jovencitos son los que van a ser enviados. Así que muy triste eso, por supuesto. En la guerra del Cenepa, Perú y Ecuador se enfrentan por la zona de Tihuinza, pero esa guerra se detiene con la paz de Itamaraty. Los países garantes del Protocolo de Río de Janeiro, Brasil, Estados Unidos, Argentina y Chile, colaboraron para que se firme la paz de Itamaraty y se detenga la guerra con Ecuador, ¿ya? No era la paz definitiva, pero sí un alto al fuego para las negociaciones de paz. Para el segundo gobierno de Fujimori se produce la crisis de los rehenes, el llamado MRTA. Toma la residencia el embajador japonés Morihisa Aoki, ¿no? Morihisa Aoki. ¿Está bien? En la crisis de los rehenes se va al operativo Chamín de Guantar, un rescate de estos señores que habían sido secuestrados, ¿no? Y también se va a firmar el Acta de Brasilia con Ecuador el año 98, donde se va a dar la paz definitiva con Ecuador, en una ceremonia en la que asistió el presidente de Ecuador, Yamil Maguad, y el presidente Fujimori, firmaron el documento histórico, el Acta de Brasilia el año 98,
y se acabó oficialmente la guerra con Ecuador, ¿no? Desde el año 98, Perú y Ecuador ya no han tenido conflictos militares, de tal forma que podemos decir que la paz del año 98 selló los problemas con Ecuador. Sin embargo, Fujimori, que ya se había reelegido una vez, quería otra reelección. O sea que iba a ser una reelección, ¿sí o no? Una reelección. Pero, ¿podía hacerlo? Fujimori había establecido la Constitución del 93 que permitía una sola reelección o llamada reelección inmediata. Y Fujimori ya se había reelegido una vez. Pero mira lo que crean en el Congreso, sus partidarios congresistas aprobaron la llamada ley de interpretación auténtica. No es broma, hablo en serio. Ley de interpretación auténtica. Y mira cómo razonaban. ¿Ah? A ver, detente, vamos a una pausa para que lo entiendas. Ellos decían esto. A ver, su primer gobierno de Fujimori empezó en 90, pero Fujimori fue elegido ¿con qué constitución? Con la del 79. Por lo tanto, agárrate bien, según ellos, su primer gobierno a partir de la Constitución 93 es la del 95-2000. Entonces, si su primer gobierno a partir del 93 sería el 95-2000, recién de 2000 a 2005 sería su segundo gobierno. O sea que sí se puede reelegir. ¿Qué cosa? Un juego de palabras, profe. Y según ellos, Fujimori sí se puede reelegir, sí podía hacer su reelección. No, decía el resto, ya se reeligió una vez, esa va a ser la segunda. Y se pusieron los debates, ay Dios mío. Ahora, se había puesto de moda en aquel entonces, pregunta a la familia, la tecnocumbia, la música de la señora Rosy Ward, Ada Chura, Ana Kohler, Ruth Karina, es la música de moda de la época, estaba de moda sus canciones. Bueno, crearon una canción así pegajosa, El baile del chino, 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 chino. No es broma, no es broma. Eh, el año 2000 fue esto. A ver, estamos en 2020. O sea, creo que tú todavía no nacías, ¿no? Todavía no nacías, petigrillo. ¿Tú habrás nacido cuándo? ¿2003, 2004? Más o menos, ¿no? Porque tú debes tener tus 16, 17, 18, por ahí, ¿no? Bueno, bueno. O sea, quiere decir que el 2000 todavía algunos no habían nacido de ustedes. Bueno, bueno, lo dejamos ahí, lo dejamos ahí. El año 2000, escúchame, reelección. El otro candidato era Alejandro Toledo, pues. Alejandro Toledo. Entonces, cuando se hace el anuncio, todo el mundo dijo, no, ese ha sido fraude, es fraude. Y Toledo salió diciendo que iba a convocar a su marcha de los cuatro suyos. Y Toledo intentó, salió con la población en su marcha de los cuatro suyos para intentar que Fujimori no juramente. ¿Y qué crees, tío? No, 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 no. Algo que conmocionó al país entero es que el asesor presidencial de Fujimori, Vladimiro Montesinos, salió en un video, ahí está el video famoso, con un congresista llamado Alberto Curi, o Beto Curi. Se ve claramente, es un video, ¿no? Donde se ve cuando Montesinos habla con él y le entrega dinero. Un detalle es que él era un congresista y el señor Montesinos era el asesor de Fujimori. Ese video que estaba evidenciando, profe, se trata de un caso de corrupción, profesor. Cuando le preguntaron al señor congresista en ese momento, le preguntaron, él dijo que era un préstamo, que Montesinos le estaba haciendo un préstamo, que él quería comprar una especie de camión para repartirle comida a los pobres, ¿no? Pero bueno, bueno, bueno. ¿Quién presentó este video? El Frente Independiente Moralizador del señor Fernando Olivera. Cuando salió este video,
porque así le van a llamar ya, Vladivideo. ¿Por qué? Porque Vladimiro Montesinos era el asesor. Alberto Fujimori hizo un anuncio. Iba a convocar elecciones. Fujimori dijo, voy a convocar elecciones y yo no voy a participar. Montesinos se fue del país y Fujimori un día dice, tengo que ir a una cumbre, ¿eh? Allá en Brunei hay una cumbre, tengo que ir a la cumbre. Se fue a la cumbre y de ahí se fue a Japón y estando en Japón manda su renuncia por fax. El Congreso no le acepta, el Congreso anuncia que lo destituye por incapacidad moral. Y ya tenemos ahora sí el gobierno de transición de Valentín Paniagua, ¿no? Gobierno de transición de Valentín Paniagua. En su gobierno, muy breve, porque él solamente tenía que convocar elecciones, en su breve periodo de gobierno se crea la Comisión de la Verdad y se firma el contrato de explotación del gas de Camisea. Y el amplio favorito para ganar era Alejandro Toledo, amplio favorito. Pero curiosamente vino al Perú, después de muchos años vino al Perú Alan García. Y Alan García llegó a competir con Toledo incluso hasta la segunda vuelta. En serio. Cuando gobernó Alejandro Toledo, ahí está Alejandro Toledo, el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, se llama ya, Comisión de la Verdad y Reconciliación, se investigó del año 80 al año 2000. Ojo, la Comisión de la Verdad investiga los casos de violación de derechos humanos del 80 al 2000 y arrojó como cifra, mira, ahí está la cifra, 69.280 víctimas. En la época del terrorismo, 69.280 víctimas. ¿Qué te parece? Una cifra escalofriante. El programa Mi Vivienda. Toledo tenía como ministro un señor conocido como Techito Bruce, ¿no? Techito Bruce le decían. Se hizo programas de complejos habitacionales, departamentos, el programa Techo Propio, a trabajar urbano, también el programa Huascarán, Internet para los colegios estatales, la carretera interoceánica y el TLC con Estados Unidos, el Tratado de Libre Comercio, ¿ya? Claro, esta carretera interoceánica ya tú has escuchado la noticia, ya tú sabes eso ya. Segundo gobierno de Alan García. Alan García Pérez llegó a la presidencia por segunda vez y afrontó la epidemia AH1N1. Si bien es cierto, también fue una epidemia o pandemia, pero no tuvo los efectos del coronavirus, ¿no? Lo del coronavirus sí realmente ha afectado así realmente al mundo en todo sentido, ¿no? Y aún estamos en eso. Esperamos que las cosas mejoren muy pronto, ¿no? En el gobierno de Alan García se ratificó el TLC con Estados Unidos, se crea el Ministerio de Ambiente y se van a remodelar los colegios emblemáticos, ¿no? Lo que en la época de Odría había sido las grandes unidades escolares, Alan García los va a remodelar y ahora se llaman colegios emblemáticos, ¿no? También el Estadio Nacional, que fue creado en la época de Odría, Alan García lo remodeló, ¿no? Y ahí está el Estadio Nacional actual, ¿no? Claro que sí. Muy bien, amigos, la parte teórica ha concluido. Hemos llegado al momento de la parte práctica. Como buenos chicos que ustedes son, manden sus respuestas al chat, manden sus respuestas. Ahí van participando y van asegurándose de cómo va su desarrollo en esta clase. Muy bien. Uno, documento donde se plasman los objetivos y metas del gobierno en la primera fase del gobierno de las Fuerzas Armadas. A. Plan Tupac Amaru. B. Plan reformista. C. Plan Inca. D. Plan democrático. A ver qué dices tú. Dice la primera fase. Si dice la primera fase, está hablando de Velasco. Y Velasco gobernó con su plan Inca. La C. Plan Inca. 2. La expropiación de la IPC el 9 de octubre del 68 es recordado como A. El Día de la Dignidad Nacional. B. El Día del Carácter. C. La Ley de Restauración.
D, la jornada del honor patriota. ¿Cómo se le recuerda ese día? ¿Qué dices tú? El Día de la Dignidad Nacional, así le llamó Velasco cuando tomó esa empresa llamada International Petroleum Company, ¿no? Porque Velasco decía que al recuperar Abril y Pariñas, Perú recuperaba su dignidad nacional. 3. Sobre el gobierno de Juan Velasco indique las provisiones correctas. A ver, 1. Gobernó con el plan Inca. 2. Respetó las empresas extranjeras. 3. Expropió las comunidades indígenas. 4. Confiscó los medios de comunicación. ¿Cuáles son verdaderas? A ver, ¿cuáles serán? 1. Gobernó plan Inca, sí. Respetó, no, las expropió. 3. Expropió comunidades indígenas, no expropió, más bien hizo reforma agraria. 4. Confiscó medios, sí, sí confiscó los medios de comunicación. 1 y 4, entonces, profesor, la de 1 y 4. Ya. 4. Es un acontecimiento que ocurrió durante el gobierno de Velasco Alvarado. A. La reforma agraria. B. Se establece seguro social obrero. C. Reconocimiento de comunidades indígenas. Y D. Banco de la Nación. La respuesta es la reforma agraria, la A. La A. Ya está. 5. Sobre la Constitución del 79, señales son verdaderas o falsas las siguientes proposiciones. Veamos. Otorga el voto femenino, eso ya existía, ya lo había aprobado Adrián. Establece el seguro, la ciudadanía a 18 años, sí. Entonces, falso, verdadero, ¿ya? ¿Crea Defensoría del Pueblo? No, la Defensoría del Pueblo se crea la Constitución del 93. Falso. ¿Otorga voto de analfabeto? Sí. Segunda vuelta electoral, sí. ¿Cuál es nuestra respuesta? La C, profesor, la C. Correcto, la C. Ya está, ya. 6. El conflicto del falso Paquicia ocurrió en 1981 durante el gobierno de A. Manuel Prado, B. Fernando Belaúnde, C. Alan García, D. Junta Militar. El conflicto del falso Paquicia ocurre en qué gobierno? Muy bien, Belaúnde Terry, la B. Ahí está la B. Y pasamos a la número 7. A ver, 7. El Perú es sancionado por el FMI y el Banco Mundial como país inelegible de crédito durante el gobierno de quién? A. Velasco Alvarado. B. Alan García Pérez. C. Belaúnde Terry. D. Alberto Fujimori. ¿En qué gobierno nos sancionan, pues? ¿No ves que había dicho que solo iba a pagar 10%? La respuesta es Alan García Pérez. La B. Alan García. 8. Medida económica aplicada por el primer gobierno de Alberto Fujimori. A. Limita el pago de deuda al 10%. La reforma agraria, el shock. D. Crea el dólar move. La respuesta, la C, el shock. Ya está, ya el shock. ¿Sí o no? 9. Sobre los gobiernos del 90 al 2006 indica las opiniones correctas. ¿Fujimori firmó la carta de intención con el FMI? ¿Cierto o falso? Claro, pues no. Fujimori prácticamente anunció que se comprometía a pagar la deuda externa, ¿no? Claro, se comprometía a pagar la deuda externa. Entonces tenemos eso, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más? El Frente Independiente Moralizador difundió el video Curio Montesino, ¿verdad? 1 y 2 es correcto, ¿ah? Se crea la Comisión de la Verdad para esclarecer lo ocurrido en el año 90, no, desde el 80, falso, desde el 80. 4. Alejandro Toledo inicia la construcción de la carretera interoceánica, sí, verdad, verdad, 1, 2, 4. La C, ¿no? 1, 2, 4, la C. Y lúcete, a ver, lúcete. El informe final de la CBR dio la cifra de 69.280 víctimas. ¿Fue entregado en qué gobierno? ¿En qué gobierno se entrega eso? ¿En el gobierno de Alan García? No, de Alejandro Toledo. El informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación se entrega en el gobierno de Alejandro Toledo. ¿De acuerdo? Entonces, como ustedes podrán notar, ahora sí vamos a dedicarnos netamente al chat con ustedes, ¿ah? Ahora sí ya vamos al chat con todos mis alumnos, por favor, y nos dedicamos ahora a escuchar sus preguntas de los jóvenes también. Pero mientras tanto vamos viendo cómo mis alumnos me han enviado sus respuestas, cómo han participado, todos mis queridos estudiantes, siempre ahí participando con sus buenos
Buenas respuestas. A ver, ahí veo a mis queridos alumnos. Y esos muchachos ponen sus comentarios. Está bien, está bien. Ya, estos jovencitos. Bueno, gracias a todos los chicos, ¿ah? Gracias por siempre, siempre participar. Gracias, Josué David, Shaska, mi amigo Juan Jesús, Joel. Ahí está Juan Jesús. Ah, ese es Juan Jesús. Ya, Germán, Adrián, Katia, Selena. Ahí están mis alumnos. Juan Jesús, Yadira, Joel Omar, Joana, veo ahí Joana también, Joana Alexandra, Danilo, porque está preocupado. José David, Joel Omar, Natalie Cifuentes. Muy bien, muy bien, muy bien. Ujú. No, está bien, los chicos tienen derecho a su opinión. Ya, excelente. Pero ya llega el momento que ustedes me escriban sus preguntas, ¿ah? Escriban sus preguntas. Ya, listo, listo. Claro. Ahí está Pedro Armando. Pedro Armando. Chasca. Claro. Mira, acá los chicos me están poniendo que han nacido el 2003, 2005. ¿Ah? Uy, ay, ay. Claro. Joel. Listo, y necesito preguntas. Escríbanme, escríbanme preguntas. Vamos a contestar las preguntas de mis estudiantes del tema de hoy y temas anteriores, con mucho gusto. Del tema de hoy y temas anteriores, yo con gusto les contesto. Media Suri. Sendero Luminoso surge en Ayacucho en la década del 80, ¿ya? Y surge cuando iba a haber elecciones en un pueblito de Ayacucho, Xuxi, ¿ya? Ahí surge. Y sí, pues fue terrorismo, definitivamente terrorismo. Pregunta acá, Cax y Sais. CAX, Cooperativa Agraria de Producción Social, tierras agroindustriales de los poderosos terratenientes. SAI, Sociedad Agrícola e Interés Social. Fue creada después de la reforma agraria. Uy, uy, uy. Bueno, miren, acá hay una pregunta sobre el señor Víctor Robles de la Torre, ¿no? Yo voy a comentar la parte histórica, ¿no? Otros aspectos yo no comento porque no me consta y está bien que yo comente cosas que ignore. Pero lo que sí le puedo decir es que Víctor Robles de la Torre eh, sí fue candidato a la presidencia y ocupó el primer lugar en las elecciones, pero no había alcanzado el tercio mínimo de votos, ¿entiendes? No había alcanzado el tercio mínimo de votos. Entonces, el Congreso, el año 62, debía decidir. Antes que el Congreso decida, golpe de Estado. Entonces, Víctor Raúl fue presidente. También es verdad que Víctor Raúl estuvo en asilo político en la Embajada de Colombia porque el gobierno de Rodríguez lo perseguía, ¿no? ¿Ya? Esa es la parte histórica. Ya las otras partes ya lo dejamos para las polémicas, no, no, no entramos ahí. Dice, claro, el shock de Fujimori, le explico. Mire, la economía peruana, ¿en qué situación estaba la economía peruana? A ver, recordemos. Primero, hiperinflación. La moneda del INTI totalmente devaluada, era billete que ya no valía ya. ¿Qué iba a hacer Fujimori con el shock? Iba a hacer un ajuste económico en la que iba a liberalizar los precios, porque se eliminaba el control de precios y se eliminaban los subsidios. Por lo tanto, la primera consecuencia es que los precios iban a subir mucho más. ¿Entiendes? Claro. Entonces, si alguien tenía para el día a día poquito de plata para comprar comida, si al día siguiente los productos subían más, entonces qué difícil era conseguir alimentos. Ahora, como ya no había control de precios, como se liberalizaba el mercado, ahora en los mercados parecía, no sé, ¿ah? Ahora había de todo. Ahora todos querían vender, ya no escondían ya. Ahora todos querían vender.
Eso no es un milagro, ¿no? Sino que los productos los vendían. ¿Te das cuenta? El problema es que ahora ya no alcanzaba para comprar, ¿no? Y así que más de uno tuvo que hacer una dieta obligada. Corporativismo se refiere cuando el gobierno trata de controlar todo, a los sectores sociales, políticos, económicos. Estatismo es cuando el Estado crea empresas estatales. Si una empresa es privada, lo vuelve estatal, ¿no? ¿Ya, Alejandra? Gracias. Lo de los Vladivideos. Lo que pasa es que Vladimiro Montesinos era el asesor de... acá me está preguntando, sí, Joel Omar, ¿no? Claro, Joel. Los Vladivideos. Vladimiro Montesinos era el asesor de Fujimori, su brazo derecho, su consejero principal. En más de una oportunidad a Fujimori le preguntaron por Vladimiro Montesinos y él decía, claro, es mi asesor, ¿no? Gracias a él estamos logrando tales cosas, ¿no? Pero algunos decían, ese señor hace cosas que no están bien, ¿no? Pero ¿cómo probarlo? ¿Cómo probarlo? Y salió la evidencia. Un video fue la evidencia donde se ve a él con una persona donde están conversando y luego se ve que le da dinero. Pero ese fue el primer Vladi video, porque va a haber muchos videos en la que van a estar personajes de la política, de la farándula, empresarios, hasta deportistas. ¿Ah? Montesinos tenía la costumbre de invitarte a su salita, así le llamaban, del SIN, Servicio de Inteligencia, y ahí te grababa, pues, ¿no? Te grababa. Seguramente hablaba contigo, por ahí llegaban a algún acuerdo, algún soborno, algo, y te grababa. Muchos dicen que eso lo hacía seguramente para en el futuro no lo traiciones, ¿no? Pero bueno, actualmente está en la cárcel el señor Montesinos. El golpe de Fujimori. Claro, Fujimori el 5 de abril del año 92 disolvió el Congreso. Su famosa frase, disolver, ¿no? Disolver. En la que Fujimori anunció que cerraba el Congreso. Según Fujimori, en esa época, digo según porque es su punto de vista, ese Congreso no era efectivo, no rendía, no producía, más era oposición, no dejaba avanzar los proyectos. Lo que pasa es que Fujimori quería un Congreso donde él tuviera mayoría y una propia constitución, ¿no? Entonces, cuando cerró este Congreso, luego va a convocar a un CCD en la que va a ser un Congreso que va a tener mayoría y le va a hacer su propia constitución, ¿no? O sea, en el fondo buscaba su propio proyecto, ¿ya? Ah, ya, Yadira, gracias. ¿En qué gobierno el Perú participó en la Guerra de las Malvinas? El gobierno de Belaúnde, el año 82, ¿no? La Guerra de las Malvinas es entre Argentina y Inglaterra o Gran Bretaña. Pues era ver una potencia mundial contra un país sudamericano, ¿no? Perú lo apoyó, ¿ya? Perú lo apoyó a Argentina con fuerza aérea. En esa época yo estaba en primaria. Incluso los niños salían a las calles con su bandera peruana argentina. En esa época, mira, yo estaba en primaria y todos los niños salían a las calles con su bandera peruana argentina, ¿no? En un apoyo a Argentina en la guerra con los ingleses, ¿no? Es evidente que Inglaterra pues era una potencia mundial, ¿no? Muy bien. Bueno, en la etapa del terrorismo, mi amigo, en la década del 80 al 92, ¿no? Atentados con coche bombas, volaban las torres de alta tensión, los apagones, secuestro de empresarios, atentados contra políticos, murieron policías, murieron militares. Yo creo que los más indicados para hablar de ese tema son sus padres. Pregúntenle a sus padres cómo fue esto realmente. Atentados, coche bombas, volaban torres de alta tensión, secuestro a personas. Una etapa que ojalá nunca más pase. Diana Romero, que le explique acerca de la marcha de los cuatro suyos. Resulta que
Fujimori quiso su reelección a toda costa, ¿no? Él había fundado su agrupación Perú 2000 y ahí había salido el baile del chino también, ¿no? El baile del chino, todo, ya listo. Cuando hubo las elecciones, según las encuestadoras, Toledo era favorito, en serio. Aunque Fujimori también tenía su gente, no había gente que iba a votar por él. Pero ya la gente se la olía, la gente decía, algo va a pasar acá, ¿no? Entonces, cuando salió los resultados y se proclamó ganadora Fujimori, más de uno empezó a decir, no, ahí ya pasaba algo, ¿no? Y Toledo salió a las calles diciendo que él iba a organizar una marcha de los cuatro suyos, que de diversas partes del Perú iban a venir a protestar para evitar que Fujimori juramente. Pero Fujimori se juramentó. Aunque en la marcha de los cuatro suyos participó Toledo y otros de su agrupación política y personas, Fujimori igual juramentó, ¿ah? Claro. En el segundo gobierno de Fujimori, me pregunta Manuel Jesús, básicamente hubo lo de la crisis de los rehenes, cuando toma la embajada de Japón, el MRTA, también el acta de Brasilia, que es el año 98, que se firmó la paz, ¿no? Definitiva con Ecuador, y también en el gobierno de Fujimori, el segundo gobierno, tuvimos pues lo de la ley de la interpretación auténtica, ¿ya? Y ya todos los problemas que van a surgir por su reelección. Muy bien. Fujimori era populista. Bueno, muchos buscaban a través de darle cosas al pueblo, supuestas ayudas, ¿no? Ganarse el respaldo popular a través de los votos, ¿no? Sí, a través de la historia, Fujimori no ha sido el primero ni el único que va a hacer cosas de darle al pueblo atendiendo sus necesidades. ¿Para qué? Para que la gente lo apoye, para que la gente vote por ellos. Si no, acuérdense de Billinghurst, pues. ¿Te acuerdan de Billinghurst? El pan grande. ¿Por qué le pusieron el pan grande a Billinghurst? Porque Billinghurst más bien va a ser el primer presidente populista. O sea, muchos candidatos que van a hacer, van a prometer cosas, algunos prometían el título de propiedad, otros prometían hacerle caminos, veredas, alumbrado público, ¿no? Entonces son gobiernos populistas porque atienden a la necesidad de las personas, pero no es porque quieran hacerlo de realmente, no porque buscan votos, ¿no? Buscan votos. Dice, Fujimori vendió la empresa Luz del Sur al extranjero. Mire, lo que sí le puedo asegurar es que en el gobierno de Fujimori va a haber privatizaciones. Las privatizaciones, ¿qué es eso? La venta de empresas públicas o estatales. Es que en el gobierno de Velasco había creado muchas empresas estatales. Petroperú, Aeroperú, Pesca Perú, Cider Perú, Centromin Perú. Velasco creó bastantes empresas estatales. Pero para la época de Fujimori, como Perú estaba saliendo o trataba de salir de una hiperinflación, se dijo que Perú tenía tantas empresas estatales que estaban prácticamente quebradas, arrojaban pérdidas. El argumento de Fujimori fue ese, pues, ¿no? Que, sí, ¿no? Y así que empezó a venderlas, empezó a privatizarlas, ¿no? Claro, ya empezó a vender las empresas. La economía no andaba bien, definitivamente. Entonces, Fujimori firmó la llamada Carta de Intención con el Fondo Monetario. Entonces, ¿qué recomendaban los organismos internacionales? Decían, si tú quieres salir de tu economía, así que es como estás, tienes que hacer estas medidas. ¿Qué medidas son? Tienes que vender tus empresas, tienes que ordenar tu economía, básicamente, ¿no? Esa es la idea, ¿ya? Emanuel, es que en esa época, Emanuel Jesús me está preguntando, en esa época no había WhatsApp, ¿no? En esa época no había WhatsApp, en esa época había fax, en esa época. Ahora no, pero ahora ya hay WhatsApp, ahora ya, pero no, en esa época se renunció por fax.
Era como que una fotocopiadora, tú le mandas algo para que lo imprima y sale la impresión. Es el fax, ¿no? Claro que sí. O son otros tiempos, otros tiempos. Gracias, Nelsi. Nelsi está preguntando, eh, ¿a quién favoreció el dólar MUC? Ya. Primero, el dólar MUC, mercado único de cambio, lo establece Alan García. Ya, el dólar MUC. El mismo Alan García lo dijo, era para el sector empresarial. Se cuenta que Alan García tuvo una reunión con los empresarios más poderosos del Perú, a quienes en forma de broma, irónico, les pusieron los 12 apóstoles. Se dice que Fujimori, Alan García les dijo, les iba a dar un dólar barato subsidiado para que lo inviertan en el Perú, para que refloten la industria y todo, ¿no? Sin embargo, ¿qué crees que pasó? Eh, lo que ocurrió es que muchos empresarios, en vez de invertirlo en el Perú, empezaron a usar ese dinero para llevarlo a bancos extranjeros a que ganen intereses. Entonces, en vez de usar el dólar MUC en invertir, lo sacaron del país, fuga de capitales. Por eso el gobierno de Alan se rayó, ¿no? Y quiso aplicar la estetización de la banca, para quitarle sus bancos a los empresarios privados, ¿no? Pero ya sabes que al final no se hizo, ¿no? Claro que sí. Bueno, yo sé que ustedes tienen muchos comentarios, pero yo prefiero limitarme a la parte histórica de la clase, ¿no? Yo sé que hay muchas cosas que ustedes quisieran comentar, pero ya eso no es parte en sí histórica, sino ya son casi cuestiones personales, ¿no? Que en todo caso ya es otro tipo de información. ¿Ya? Claro que sí. Bueno, Fujimori y su esposa sí se separaron en pleno gobierno. Hubo ciertas denuncias por parte de la señora Susana Fujimori, sí, hubo ciertas denuncias y eso pues hizo que se separaran, ¿no? Por eso que en pleno gobierno ya la señora Susana abandona Palacio de Gobierno y Keiko hizo de primera dama, pues, bien jovencita, ¿no? Keiko hizo de primera dama. No, Emanuel Jesús. Lo que ocurre es que esas expresiones de militarismo, primero, segundo, tercer militarismo, lo hizo Jorge Basadre. Y Jorge Basadre solo habla hasta tercer militarismo. ¿Ya? No sabemos si Basadre hubiera estado vivo hoy día, no sabemos si le hubiera hablado de un cuarto militarismo, un quinto militarismo, ¿no? Él no habla de eso en todo caso. Claro, ¿ya? Simplemente hasta tercer militarismo es lo que se cuenta pues de Sánchez Cerro, ¿no? Algunos han dicho, no, profe, pero el tercer militarismo se prolonga con Odría, ¿no? Y otros hasta hablan de un cuarto militarismo, pero no, ya son términos que ya no se usan, ¿no? Claro, muy bien. Nelsi, ella pregunta acerca de la reforma laboral durante el gobierno de Fujimori. Claro, durante el gobierno de Fujimori se hizo reformas laborales como, por ejemplo, eh, la estabilidad laboral se va a poner en cuestionamiento porque muchos van a ser simplemente contratados o van a tener contratos temporales. Entonces alguien te puede contratar a ti por 3 meses, por 6, por un año y no está obligado a renovarte. Entonces, ¿qué se puso en juego? La estabilidad laboral, ¿no? Eso es cierto. No, Víctor Raúl Haya de la Torre no se fue del Perú. Él estuvo en la Embajada de Colombia acá en Lima, en Perú. Él no salió del Perú. Y Víctor Raúl va a dejar la Embajada de Colombia cuando ya entra Prado. Y eso es la convivencia, pues, en la época de Prado. ¿Ya? Claro que sí. Lo que sí siempre se ha comentado es que en el gobierno de Velasco se empezaron a preparar militarmente el Perú, porque sí se había interés, ¿no? ¿Por qué no? Algunos hablaban de una posible guerra. Se hablaba en esa época de una posible guerra, ¿no? Decían, ¿por qué Velasco está armándose tanto, no?
¿Será que quiere recuperar antiguos territorios? Pero no pasó, pues, hijos, porque hubo el tagnazo, ¿sí o no? Entonces, eso no llegó a ocurrir. Muy bien, chicos, tienen razón, ya es la hora del examen. Ya es la hora del examen, 11:05, ya pueden entonces ingresar a su examen. Voy a silenciarme para que todos se concentren en su prueba, ¿eh, hijos? Les deseo lo mejor en su examen a todos.